Avanzamos con más información. Ya saludamos en este enlace vía Zoom al titular de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos, Jorge Ramírez, porque tenemos novedades en cuanto al consumo interno, a los precios, a oferta y más, por supuesto, de la mano del titular de la asociación. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, Katiuska. Muy bien, muy contento de nuevo de charlar contigo y con toda la audiencia. Bueno, la semana pasada no hablamos porque justamente estabas con mucho trabajo también y estabas reuniendo la información necesaria para compartir ahora con la audiencia las novedades de justamente lo que ya adelantábamos acerca del sector porcino. Asimismo, estuvimos justamente la semana pasada y también a principios de esta semana en un par de reuniones dentro del sector privado, los productores, en la industria, y también en la reunión de la mesa porcina del Paraguay con el Estado, con el gobierno. Y dentro de estas reuniones justamente lo que estuvimos analizando es la situación actual de la producción de cerdos, de los pequeños y medianos, de los grandes, de la industria, todo este desajuste que tenemos en cuanto a exportaciones y el contexto global que afecta, como venimos diciendo desde hace tiempo, afecta a nuestro país y afecta a todo nuestro rubro, ¿verdad? Que es de la producción porcina. Ahí estuvimos evaluando, Katiuska, un poco también el tema de los precios, ¿verdad? Porque es el factor que está sufriendo más, ¿verdad? Consecuencia de todo este contexto. Y cuando hablamos de precios, hablamos obviamente de esa subida tan importante en los costos de producción que pone en jaque a toda la industria, pero también hablamos de los precios del ganado en pie y los precios de la carne ya para el consumidor final. Y en ese sentido podemos decir que en Paraguay nosotros tenemos el nivel de precios más bajo de la región, perdón. Es decir que en nuestro país es donde se paga menos por el cerdo, por el animal vivo al productor. Otros países están pagando mejor, ¿verdad? Al productor, ya sea el que se dedica a proveer al mercado interno, como también aquellos que ya están dentro del esquema de exportaciones. Y de alguna medida también eso se da por el tema del consumo interno, es decir, la demanda de carne dentro de nuestro país. Y bueno, ahí me gustaría comentarles que sabemos que en los últimos 10 años, desde el año 2020, 2011 al 2021, Paraguay triplicó su consumo de carne, ¿verdad? Pasando de 3 kilos per cápita a 9. Ese dato es a finales del año 2021. Y si hacemos nosotros ahí un cálculo estadístico del aumento del consumo, podríamos decir que el paraguayo fue creciendo en su consumo a una razón de 600 gramos por año, fue aumentando. Nosotros creemos que este año 2022 ese consumo va a aumentar por el hecho de que hay mucha oferta de carne de cerdo, hay buenos niveles de precios, y más todavía cuando hacemos esa comparación con la carne de vaca o la carne bovina. Entonces, estimamos que el cierre del consumo para el año 2022 va a ser o se va a acercar bastante a los 1 kilo per cápita, ¿sí? Y, y eso es un indicador importante, bueno, pero todavía es insuficiente, ¿verdad? Cuando comparamos con el consumo de otros países vecinos, pero por sobre todo cuando nos comparamos a nosotros mismos, es decir, cuando nos miramos al espejo y decimos 1 kilo per cápita de incremento, vamos a decir, para llegar a 10 kilos al año, es poco, ¿verdad? Es poco. Y es por eso que estuvimos reunidos también con el gobierno en la mesa porcina, donde estuvieron representantes del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social por primera vez también en nuestra mesa, también gente de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, otros ministerios que fueron invitados, pero bueno, por agenda no pudieron estar, como el del Ministerio del Interior y el de Educación y Cultura, para poder hablar y ver qué mecanismos podemos utilizar para que todo lo que sea consumo a través del gobierno, a través del sector público, ¿verdad? Pueda pasar por las asociaciones de productores de cerdos y así entonces potenciar la producción del pequeño y mediano
y también de la industria que tiene mucha oferta de carne. Y entonces de esa manera el gobierno puede ayudarnos de manera directa a aumentar el consumo de la carne de cerdo y por ende a tratar de valorar más esta proteína tan importante, ¿no? Jorge, justamente haciendo referencia a lo que decís, yo leía el informe que mencionaba el tema del precio, que a nivel regional somos los que mantenemos el precio más bajo. Hablas también de los factores que influyen en esto y un punto muy importante, teniendo en cuenta también la falta de exportaciones que hubieron durante todo este año 2022 y haciendo un poco un balance con el consumo que se tiene, igual es como que toda esa carne que quedó acá en Paraguay no se logra consumir a nivel interno, por más que sigan habiendo campañas y se esté trabajando en el consumo o en instar a la población a consumir carne de cerdo, es como que igual todavía a nivel interno no logramos nosotros ese equilibrio que creo que igual no alcanzaríamos a lograrlo, teniendo en cuenta que el nivel o el volumen de exportaciones siempre supera ampliamente a lo que se consume aquí dentro de nuestro país. Sí, ese es el escenario, ¿verdad? Las exportaciones todavía no se lograron normalizar. Yo creo que falta todavía un tramo importante de meses, inclusive podríamos llegar a fin de año fácilmente para, para acercarnos a los niveles de exportación de años pasados. Y ese exceso entonces de carne de producción nuestra paraguaya se tiene que colocar en el mercado interno. Tal cual como dijiste, un mercado interno que todavía no tiene un volumen de consumo, ¿verdad? Que ayude a equilibrar ese exceso de carne que tenemos hoy en la producción, ¿verdad? Por eso que justamente estamos apuntando a trabajar muy fuertemente hoy día lo que es el consumo interno. Desde el sector privado, es decir, nosotros los productores, la industria, las asociaciones, eh, apurando más y metiendo más presión para que podamos sacar nuestro propio proyecto de una campaña de promoción al consumo de la carne de cerdo, pero también hablando con el gobierno, donde hay importantísimo espacio para que el Estado compre carne de cerdo, incluya dentro de la dieta alimentaria, de las meriendas o de los almuerzos escolares, en las cárceles, penitenciarías, policía, los militares y también hoy día todo lo que es el Ministerio de Desarrollo Social con el tema de los comedores, inclusive las ollas populares. Entonces, la carne porcina no tiene absolutamente nada que envidiarle a la carne bovina, ¿verdad? Y en precio estamos muy bien posicionados, somos muy competitivos, entonces es cuestión de trabajar esas leyes, esas resoluciones normativas para poder también eh, introducir la carne allí y poder bajar esa presión tan grande que tenemos de oferta de carne. Jorge, realmente el planteamiento que ustedes realizan es muy interesante. Sería genial también como para tratar de intentar lograr un equilibrio, ¿verdad? Pero hablando del volumen que nosotros teníamos de exportación, lo que quedó actualmente, teniendo en cuenta también a los mercados que no se envió más carne porcina, ¿cuál es el porcentaje que logró absorber la consumición a nivel interna del país? ¿Y cuál es todavía el excedente que tenía que ir al exterior y que no pudo ir? Sí, hablamos de que hay un 45% menos de exportaciones, ¿verdad? Y de ese 45%, el mercado nacional no logra absorber ni siquiera el 10%, ¿verdad? Porque eh, la cuota de provisión de carne en el mercado interno es la de siempre, ¿ok? Es la de siempre. Entonces, esa carne que no pudo salir al mundo sigue todavía de alguna manera en contenedores refrigerados, digámosle que los lugares de almacenaje, manteniendo todo lo que es la cadena de frío y los cuidados de inocuidad de la carne, pero es muy difícil sacar en gran medida en el mercado interno por el simple hecho de que no hay una demanda. Aquí sí entra a regir la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Entonces, eh, la demanda sigue siendo igual, como les dije, va creciendo de manera orgánica a razón de 600 gramos año, aunque
Esperamos que este año el consumo suba más que 600 gramos, vaya a 1 kilo y lleguemos a los 10 kilos para diciembre, ¿verdad? Lo importante, Katiuska, es que desde el punto de vista del consumidor final, ¿verdad? Siempre hay que encontrarle el lado positivo también a toda esta coyuntura. El consumidor final hoy día tiene una gran oferta de carne porcina de altísima calidad, tiene para elegir realmente un menú en cuanto a cortes y en cuanto a precio, ¿verdad? Porque justamente también hablando con los representantes de la Capasu, estamos dándonos cuenta que en relación al año pasado, a este mismo mes del año pasado, hubo una disminución de los precios de la carne de cerdo casi en un 20% cuando hablamos de carne ya en las cadenas de retail, ¿verdad? De venta al consumidor final. Y eso es muy importante para el consumidor, ¿verdad? Y ni qué decir la cantidad de cortes que tenemos, tanto en la carnicería como en las góndolas refrigeradas de productos envasados al vacío. Y eso hay que aprovechar realmente. Excelente. Jorge, realmente un placer haber conversado contigo. Vamos a seguir ampliando la misma línea en el próximo contacto, si te parece, porque yo sé que hay mucho más por difundir y por supuesto también el gran trabajo que ustedes están haciendo para tratar también de ayudar al sector que venimos hablando durante todo el año, lo golpeado que ha estado, no solamente en cuanto a exportación, esto también impacta 100% en la producción. Entonces vamos a volver a establecer otro contacto la semana que viene y vamos a ampliar más novedades acerca de esto. ¿Te parece? Por supuesto, con mucho gusto, Katiuska.